Entrevistas en Tecla Noticias. Así es, amigos, ya estamos por supuesto en su espacio de entrevistas aquí en la Tecla en la 105.7 en FM y queremos saludar, ya se encuentra conectados con nosotros Antoine Barquet. Él es un analista político y lo hemos invitado precisamente para hablar sobre el tema de la coyuntura política nacional y más aún porque ahora ya todos conocemos pues, que se ha cumplido un año de la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa, para conocer también acerca de los resultados que se han obtenido por parte del gobierno nacional. Me parece importante dialogar a esta hora de la mañana precisamente sobre esos temas. Así es que le damos la bienvenida, ya está con nosotros Antoine Barquet. Queremos ya entrar en diálogo con él para conocer más sobre esta perspectiva que se tiene del gobierno nacional. ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? Bueno, todos esos detalles vamos a analizarlos a esta hora. ¿Cómo está, estimado Antoine Barquet? Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Un gusto poder conectarme con ustedes, pues, y siempre que se pueda robustecer todavía el análisis en la política nacional para sus radioescuchas. Muchas gracias por este espacio. Bueno, efectivamente, me parece muy importante empezar analizando esta situación del gobierno nacional, porque hay gente que tiene perspectivas diferentes, ¿no? Más aún si hablamos de política, siempre hay fanatismo, algunos que están a favor y otros que están en contra. Pero los hechos son los que hablan por sí solos, más allá de que si uno esté de acuerdo o no. Para su perspectiva, este año de gobierno, generalizando, ¿ha sido bueno o malo? Antes de entrar en detalle de cada uno de las responsabilidades del Estado. ¿Ha sido bueno o malo, Antoine? Bueno, realmente dar una categorización absolutista, digamos, como Ajá, tal, de que sí ha sido un buen periodo de gobierno o ha sido un mal de periodo ha sido un mal periodo de gobierno, creo que sería realmente un atrevimiento y de mi parte y ya, una conjetura bastante anticipada y apresurada. Un gobierno se define sí por su gestión y por sus resultados, pero con los matices y las particularidades con las que se ha enfrentado, pues el presidente Noboa claro. realmente qué es lo que debemos preponderar. Ese es el cuestionamiento y eso es lo que no, digamos, me posibilitaría a dar una respuesta tan objetiva y cerrada como la que usted me hace, Jesús. Más, sin embargo, sí me parece importante destacar que dentro, digamos, de todo este espectro, dentro de la crisis energética y la crisis de seguridad, pues a través del video que posteó el señor presidente en sus redes Ujú. sociales, en esta suerte de rendición de cuentas, sí creo que hay importantes aspectos que destacar y que de una u otra manera se han visto eclipsados por los otros temas que apremian a la ciudadanía pues, y al gobierno como tal. Pero Creo que ha sido un gobierno que está presente, un gobierno sí, que está. La verdad es que justamente ayer participé también en un análisis en otro espacio muy similar a este y justamente lo categorizaba, tal vez, bueno, cuestionan que si resuelve o no resuelve. Yo creo que es un gobierno que está, y ujú. está presente y que está dando cara a los infortunios, digamos, que nuestro país está viviendo. Y por eso es importante aclarar, mire, no estamos comparando con otros gobiernos, porque ningún gobierno se puede comparar al 100% con otro. Depende, porque es variable la situación y las crisis que atraviesa cada gobierno. Pero si ponemos en un análisis, este gobierno ha enfrentado inseguridad de crimen transnacional, bandas criminales, organizaciones que vienen manejadas por carteles de otros países y ha logrado mantener el control del sistema penitenciario, algo que no se hacía antes. Este gobierno ha logrado dotar de implementos a la Policía Nacional. Incluso acá en Santa Elena se entregó hace unos meses más de 100 camionetas. Este gobierno ha logrado también apalear un poco el tema de la crisis económica. Entonces, para muchos podría decirse que a pesar de las circunstancias, los resultados han sido favorables para el gobierno nacional, a pesar de la crisis que se está viviendo, Antoine. Jesús, el tema de la crisis de seguridad es algo, hay algo muy importante aquí que los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos que entender. Ujú. La crisis de seguridad que atraviesa nuestro país no es algo que sucedió hace 5 meses o un año o 3 años. Claro. Esto ha sido, y es algo que yo siempre destaco y no me cansaré de decirlo, es algo que se ha gestado en nuestra nación, en nuestro Ujú. país, durante muchísimos años, que ha logrado
apoderarse inclusive hasta del sistema judicial, de cierta manera, del sistema policial también, ¿no? Donde vemos una presencia ininterrumpida de personas que inclusive están infiltradas, como le digo. No es Así es. algo menor y tampoco es algo que ningún presidente pueda subsanar de la noche a la mañana. Así como toma años esto en germinar y ser el caldo de cultivo que hoy por hoy con el que estamos lidiando, ¿verdad? En esa misma línea, en esa misma tónica, la medida y la política pública de seguridad tiene que ser sostenida. ¿Cuál podría ser el riesgo? Más bien es la reflexión a la que yo invito también, Claro. de cambiar toda esta política de seguridad en febrero del año que viene en las próximas elecciones. No estoy con esto sugiriendo, se podría interpretar como una sugerencia a que no, que debe haber una reelección. No, no, no. Solamente estoy tratando de analizar cuáles son, digamos, las vías que el Ujú. Estado necesita para la continuidad de lo que ya ha iniciado. Y en la actualidad, ¿usted cree de pronto que el gobierno nacional, Antoine, está logrando o encaminando, enrumbando el país para esos resultados? Porque efectivamente, un año es casi imposible lograr resolver toda esta crisis hablando en temas de seguridad. Esto incluso hace en comparación con ciudades de otros países como Colombia, donde les ha tomado décadas resolver este problema. Pero cree que estamos iniciando desde el principio, vamos por ese buen camino para luchar contra estas organizaciones criminales, Antoine. Ahora poco con el resultado de las sentencias que ya se dio del caso Metástasis, etcétera. Bueno, en el tablero político y en el contexto tan volátil que constantemente atraviesa nuestro país, Jesús, no nos debe de quedar de sorpresa algunos matices que eventualmente en el tiempo pudieran apareciendo, ¿no? Yo creo, si usted me lo pregunta, que el caso Metástasis es más bien la primerísima rama de un entramado mucho más profundo dentro de todo el sistema de seguridad con el que lidia el país. Entonces yo creo que debemos estar expectantes, estamos llamados a eso, una ciudadanía informada, una ciudadanía que no siempre tiene que estar de acuerdo con las gestiones, con las críticas, con las opiniones, pero sí por lo menos poder procesar ese tipo de análisis para tener un criterio formado y plasmarlo en las próximas elecciones. La política del plan Fénix, Ujú. la estrategia como tal, es una estrategia primero que nosotros no vamos a poder medirla hasta cuando ya nos hayan presentado un periodo de tiempo mayor. Segundo, nunca vamos a poder conocerla porque imagínense, ¿no? Sería como revelar el secreto detrás de toda una estrategia, detrás de una serie de organismos internacionales que están cooperando, detrás de una serie de agencias de seguridad que están Así brindando es. apoyo al Ecuador. Entonces, a veces cuando se exige un poquito más, yo creo que es porque restan argumentos para poder atacar al gobierno de turno. La reflexión inicial aquí es, vuelvo y repito, los temas de continuidad y cuánto esa estrategia podría beneficiar en el corto plazo. Cuándo vamos a poder hacer una medición de la misma es algo interesante también a rever. Y por último, pues, ¿cuáles son los resultados en la parte estadística? Estamos llamados a no creer siempre lo que vemos, estamos llamados a investigar un poco más, pero de la rendición de cuentas que yo pude ver, observar, yo sistematicé el video, Ujú. creo que la gran parte de los datos, mejor dicho, tengo la seguridad de gran parte de los datos porque los pude contrastar también con diferentes fuentes, se apegan pues a la realidad. En el tema de la situación económica del país, desde las críticas vienen desde los comentarios de la oposición que se han dedicado a pagar deudas al Fondo Monetario Internacional, etcétera. ¿Usted cómo califica el manejo económico del país en este primer año de gestión? Bueno, yo creo que eso es un tema importantísimo y muy delicado. Ujú. Un tema que, como le decía yo al inicio, usted, Jesús, lamentablemente podría estar eclipsado por dos razones. Primero, porque no es un tema que todo el mundo entiende, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos acerca de la Reserva Internacional, ¿a qué nos referimos? ¿Verdad? Por un tema, digamos, de complejidad. Y por otro lado, tenemos el elemento de que los avances, digamos, que a mi forma de ver han sido significativos, se han visto eclipsados, como le mencionaba hace un momento, por la crisis de seguridad. Ahora, me gustaría precisar en un tema bastante interesante, ya que usted me hace esta pregunta, acerca del tema el tema de la reserva monetaria. Por ejemplo, para poner un ejemplo, justamente lo tenía aquí anotado. El presidente justamente declaraba que la reserva monetaria se incrementó de 4.400 millones en 2023 a 8.600 millones a octubre del 2024.
Y eso es muy importante para el sistema financiero porque de esta manera, ¿qué quiere decir? Que las reservas internacionales han alcanzado un valor de 4.400 millones de dólares, según el Banco Central del Ecuador. Y al 31 de octubre del 2024, es decir, hace casi un mes, las reservas se ubicaron en 8.645. Es decir, son cuestiones importantes que de una otra manera, de cara a la visión o a la política exterior, refuerzan la gestión del Estado. Se ha efectivamente enfocado en pagar deudas en el espectro internacional y también casa adentro. Entonces, todo este sistema, todo este orden en la balanza de pagos que históricamente nuestro país ha heredado y ha tenido, digamos que se está poniendo también eh, en su lugar. Imagínense, esto, hagamos una analogía sencilla, ¿no? Esto es como trabajar y construir una casa. Ujú. Uno, si existe un maestro que viene, le pone mal las vigas, hace una mala construcción, evidentemente eso no va a funcionar. ¿Qué toca hacer? Resarcir, Exacto. intervenir. Y eso es lo que está haciendo, yo interpreto y estoy analizando pues desde esa perspectiva en la gestión del presidente Noboa. En el tema de la generación de empleos, por ejemplo, ¿usted cree que el gobierno ha cumplido esa promesa de darle empleo a la gente, de que la gente ha salido de la pobreza precisamente porque ha tenido acceso a estas nuevas plazas que se han abierto, Antoine? Dar una declaratoria, una afirmación así de contundente, yo creo que podría ser un poco riesgoso. Para salir de la pobreza, mi estimado Jesús, no, eso es un tema que más que imposible en un año de gestión. Ujú. Eso no lo puede lograr ningún gobierno y yo lo invito a cualquier radio escucha o a cualquier persona que asista a su programa que se evidencie tal vez en qué país del mundo esto podría ser real. En ninguno, en Así es. ninguno. Realmente la reducción de las tasas del empleo o la generación de empleo o retirar a ciertos segmentos de la población de la pobreza es un desafío mucho más grande que requiere una política pública mucho más integral, mucho más incisiva y sobre todo implementada en un largo periodo de tiempo. Efectivamente. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo, y eso también es algo que yo pude precisar y revisar con más detalle, ha generado ciertas iniciativas, sobre todo de la empresa privada, ¿no? Yo sí me arriesgaría a decir y veo una tendencia muy creciente de la participación de las empresas de la industria privada a partir de cerca del último periodo del expresidente Moreno, que me arriesgaría a decir que fue en crecimiento durante el periodo del expresidente Lazo, pues, y se mantiene con cierta tendencia ahora con el presidente Noboa. Que es muy importante entender aquí, Jesús, que también un poco el privado, el público, las personas, realmente todos, estamos en un análisis constante porque el periodo de tiempo es muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a apostar en este periodo, en este periodo político, en este partido político, en función del tiempo que le podría restar? Pero basándonos en los resultados del juicio político a la ministra Palencia, que como usted bien sabe no se llevó adelante, basándonos en los resultados de la consulta popular, pues se puede prever o se puede disipar que existe un apoyo de parte de la ciudadanía a las iniciativas del presidente y esperemos pues que esto se refleje en el 9 de febrero y que permita efectivamente a todos los ecuatorianos y ecuatorianas darle continuidad a este proyecto político. Ningún proyecto político, ninguno, puede generar grandes resultados en un periodo tan corto de tiempo, pero sí me ha parecido muy interesante los resultados presentados, ¿no? Ujú. Y he tenido la oportunidad de contrastar muchos de estos datos con fuentes oficiales y he podido que en algunos sí puede haber una falta de contexto, una falta de profundidad en la información y otros que son efectivamente datos correctos, datos veraces. Bueno, y es que hay que comprender que también esto ha sido un gobierno de transición, la terminación de un gobierno que prácticamente terminó sus funciones, cerró sus funciones con esto de la muerte cruzada. Y es verdad, en un año es casi imposible que todos esos proyectos se puedan ejecutar. Generalmente se hacen proyectos con resultados a largo plazo. La crisis energética, los apagones, que ha sido el tema de críticas y también de apoyo, de entendimiento de la ciudadanía que ha hecho el gobierno nacional, que viene, por supuesto, como consecuencia de años y gobiernos pasados, pero que le ha tocado a este gobierno bailar, como quien dice, con la más fea. Para su perspectiva, ¿se ha manejado correctamente la crisis energética actualmente en el país, Antoine? Bueno,
Como usted bien refiere, Jesús, la crisis energética, si bien, digamos, no ha sido un caldo de cultivo como el tema de la crisis de seguridad, la crisis energética sí es algo que se preveyó y ha sido un sector que ha estado descuidado durante muchísimos Ujú, años y lamentablemente muy característico, digamos, del ecuatoriano, y me incluyo, solemos estar como pensando de que no, eso no va a pasar, siempre llueve. sí. Sí, no, no, aquí el niño, no, acá la temporada de lluvia. Entonces, digamos, en esa visión un poco no sé si de conformismo, llamémoslo así, pero en esta visión de seguridad ante los eventos que no podemos controlar, se ha visto demostrado y se ha afianzado durante la crisis energética que justamente es una respuesta o es una reacción a algo que nosotros no hemos podido controlar, como en este caso es el tema de las lluvias. Es un tema que tiene que ver con la naturaleza, se han implementado otras suertes de energías, pero aquí también un tema importantísimo de entender. Claro, aquí como ecuatorianos, ¿no? Estamos aquí a la brava tratando de entender, a la brava tratando de adaptar nuevas técnicas. Ujú. Es algo que ya históricamente nos ha pasado. Usted recordará ciertos eventos en la historia republicana de nuestro país y que hoy por hoy nos están obligando. Podríamos hacer un símil al COVID. Muchas cosas cambiaron después de la pandemia. No quiero profundizar en ese tema, pero muchas cosas cambiaron en el periodo de la pandemia. ¿Y por qué fue? Esto, Jesús, fue a la fuerza. Nos vimos impositivos ante esto. Asimismo está pasando con la crisis energética. Ahora sí que estamos enfrentando esta crisis, estamos explorando nuevas medidas, estamos explorando nuevos métodos de Ujú. obtención de energía, se está explorando más todavía la eólica, se está empleando justamente, lo veía en la rendición de cuentas, el tema del uso de la energía de los volcanes. Entonces, bueno, se está trabajando el gobierno nacional, es lo que se entiende, y yo creo que también el sector privado que es muy importante, en la generación de nuevas fuentes de energía que van a suplir y podrían reemplazar, digamos, la necesidad que tiene todo el país de una sola fuente. Eso pasa cuando ponemos todos los huevos en una misma canasta. Aquí lo que hay que hacer es diversificar. Los técnicos ya han presentado ciertas propuestas, ha habido un sinnúmero de analistas y también se releva un dato muy importante, la necesidad, como le decía hace un momento y como pasa en el hermano país de Colombia, de la inversión o permitir la inversión de la empresa privada. Las APPs, las alianzas público-privadas, yo Ujú. creo que cada vez están tomando una mayor connotación, una mayor relevancia en nuestro país y sin duda alguna me parece una herramienta que podría en estos casos beneficiar y paliar este tipo de crisis. Hablando de la popularidad del presidente con respecto a estos problemas que se han presentado en el gobierno, ¿usted cree que, y le pregunto esto porque el presidente incluso ya está a puerta de una campaña electoral para aspirar a la reelección, ¿usted cree que esto afecta o no afecta la imagen? Porque pasa algo interesante. Yo a la gente le he preguntado muchísimas veces en las calles qué opinan precisamente con los apagones. Y les he preguntado cuando tienen sus negocios a oscuras, porque no está la energía eléctrica, se ha ido en su sector. Y la gente me dice, en la mayoría de los casos, que saben que es un problema que no es de este gobierno y que viene pasando hace muchísimo tiempo atrás y que el gobierno está tratando de resolver esta situación. En honor a la verdad, habrán algunos que sí se quejan y dicen es que el gobierno actual no ha hecho, que por aquí y por allá, pero para ser sinceros, hay muchísima gente que dice, y me sorprende esto, que dice, es que no es culpa de este gobierno, él está resolviendo lo que otros gobiernos no hicieron. ¿Cómo, cómo ha cambiado incluso el criterio del ecuatoriano que ya no se deja llevar por campañas en redes sociales, campañas de desprestigio, y que ahora están sacando sus propias conclusiones, Antoine? Por ahí justamente quería empezar, Jesús. ¿Qué tan importante es una ciudadanía informada? Ujú. ¿Qué tan importante puede llegar a ser una ciudadanía preparada? Creo que hoy por hoy lidiamos con menos personas que se dejan llevar o influenciar y más bien con una ciudadanía mucho más consciente, una ciudadanía mucho más reflexiva. Esto obviamente no se da tampoco de manera improvisada, Claro. ¿no? Que tengamos este tipo de ciudadanos es como resultado de los avances de la globalización, del desarrollo, de las tecnologías, de la capacidad de competitividad del ecuatoriano y de las ecuatorianas, que justamente nos llevan a esa reflexión, ¿no? Pero como bien usted lo refiere, también hay un grupo que debe estar absolutamente en contra y debe ser muy crítico. Aquí es lo que yo me permito destacar y que he podido comprobar, digamos, vivir de primera mano, es la capacidad que tenemos nosotros los ecuatorianos para poder desarrollar la capacidad de la resiliencia Ujú. y la adaptabilidad.
Yo creo que eso es algo muy digno, digamos, de entender y de destacar, vuelvo y repito, porque creo que son los elementos que han contribuido de una u otra manera a que esta crisis, que es una crisis, eso es indiscutible, pero con el tiempo pasa a ser un poco más llevadera. Habrán personas para las que sea intolerante, para las que sea el peor error, que efectivamente inclusive decidan hasta migrar, que es una decisión muy válida. Pero hay personas que se han adaptado. Fíjese usted, ayer yo veía en redes sociales un restaurante que sí, entiendo, tenían generación de energía, pero habían ya adaptado un nuevo concepto de consumo, que era decir, bajo una serie de iluminación artificial, pero muy limitada. O sea, estaban dándole un giro a su servicio. No digo que todos puedan hacer lo mismo, no digo que todos podamos trabajar en la misma rama, Claro. pero es algo que sí me parece importante destacar. De camino, de cara a las elecciones hacia Carondelet, el tema de la popularidad del presidente debería, y estoy seguro que eso está siendo contemplado por su equipo de asesores, por su equipo técnico, por su equipo de comunicadores, debe despuntar, debe de existir una estrategia armonizada y empezar a generar más resultados. Creo también que esta rendición de cuentas le permite al presidente de Novoa tener un pantallazo, una radiografía de su gabinete. ¿Verdad? Porque sí, tampoco no podemos decir que es un gabinete excepcional, ¿no? Hay Ujú. muchos temas que se deben de trabajar, hay muchísimas autoridades que seguramente pudieron haber generado un alcance, un impacto mayor, pues, y estas decisiones tendrán que irlas tomando el presidente conforme los resultados que la nación espera. ¿Usted cree que el presidente ha entendido, Antoine, que lo que se promociona es lo que se vende? Porque eso fue un error, por ejemplo, del gobierno de Guillermo Lazo, que seguramente hizo muchas cosas, pero muy poco lenguaje comunicacional tenía, muy pocos sus ministros acudían a los medios de comunicación, muy poco daban declaraciones, en sí casi el acceso a los medios era casi imposible, ¿no? Informaba muy poco y la ciudadanía se enteraba muy poco. ¿Usted cree que actualmente el presidente está utilizando también, ya que hablamos de los pantallazos, esta exposición pública? Vemos que acude a todas las sesiones solemnes, a todos los eventos que se los invita. Es una estrategia, por decir, mostrar lo que él está haciendo para que la gente así pueda conocer el trabajo. Mire, Jesús, el expresidente Lazo tenía una crisis adicional, ¿no? Que Ujú. era una crisis de gobernabilidad. Lamentablemente, las interacciones o los acuerdos que se podían haber generado con los poderes con los otros poderes del Estado en aras de avanzar hacia un mismo objetivo no fueron logrados. Yo creo que eso no reposa como única responsabilidad sobre él, a pesar de que sí, él es el mandatario, el primer mandatario, pero no reposa. Yo me arriesgaría a decir que hay una serie de factores que también deben ser considerados. ¿Qué es lo que yo veo del presidente Noboa, no? Yo sí inicié siendo un poco escéptico, le voy a ser muy sincero, porque vi una suerte como de resistencia y no está mal. Hay personas a las que nos gusta estar en espacios sociales, Claro. tenemos ciertas características, hay otras a las que no, y no podemos increparle eso a una autoridad. Lamentablemente, ese tipo de elementos sí son importantes para sentirse con muchísima más cercanía hacia la nación. Sí he podido contemplar una suerte de crecimiento o evolución de parte del presidente, donde se lo ve, como usted bien refiere, en eventos, se lo ve más cerca de la ciudadanía, que eso es lo que la ciudadanía también quiere, ¿no? Sentir que hay una autoridad y que no solamente está gobernando o mandando retraído desde su asiento en Carondelet, sino que efectivamente está haciendo territorio. Es importante hacer territorio. Lamentablemente, habrán también carteras de Estado que no lo logren, como usted bien lo refiere, hubieron en su momento en periodos anteriores, pero entiendo que la política nacional o la política del gabinete ministerial del presidente Noboa ha sido tener un acercamiento mucho más enfocado en la ciudadanía y en el pueblo ecuatoriano. ¿Cree de pronto también, Antoine, que esta relación divorciada que tiene con la vicepresidenta no ha afectado para nada tampoco el tema del gobierno nacional, a pesar de que estábamos acostumbrados tener un presidente o vicepresidenta? Este gobierno este año prácticamente es como si no ha existido, Antoine. Bueno, siempre esa decisión sopesa sobre la máxima autoridad del Ejecutivo, ¿no? El nivel de protagonismo o el nivel de presencia que va a tener el vicepresidente o en este caso la vicepresidenta.
Es una lástima, lamentablemente, el desgaste de esta relación, pero algo que a mí me genera muchísima incertidumbre es esta lucha desesperada de la vicepresidenta Abad por una posición en la que al final del día hay una motivación, entiendo, mucho más grande del por qué no se le están asignando funciones. No sé, esto, como vuelvo y le repito, esto también es algo muy personal, cómo Claro. tal vez yo hubiera reaccionado ante este tipo de dinámicas versus la forma en la que ella está procediendo. Creo que eso también a nosotros, a todos sus radioescuchas, nos da también una visión un poco interesante de que por qué una persona que al final del día cree o creyó en este proyecto político, de pronto puede dar un giro tan inesperado y generar tanta incertidumbre y tanta inestabilidad al país cuando eso es lo que menos se necesita. Aquí hay un tema de conciencia también que le falta a nuestra clase política, a nuestros candidatos presidenciales. Aquí falta un poco de sensatez, ¿no? Ujú. Imagínense tener una cantidad tan elevada, partiendo de un ejemplo, como tener una cantidad tan elevada de participantes a la presidencia, sí, de participantes a la presidencia de la República. Sí, Entonces son efectivamente. elementos importantes a considerar, Jesús. Muy bien, Antoine, muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar esta mañana el primer año del gobierno nacional. Su mensaje en la parte final. Agradecerle, Jesús, nuevamente por su tiempo también, por las preguntas, por el abordaje que le ha dado a esta entrevista. Quedo siempre a las órdenes, no sin antes invitar a sus radioescuchas a una última reflexión. Informémonos, investiguemos, analicemos y en los tiempos de ocio que tengamos, además de disfrutar del mar, de nuestras montañas, de nuestros paisajes, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, de nuestra familia, pensemos un poco más a conciencia sobre el futuro de nuestro país, sobre qué es lo que realmente nuestra nación necesita. Jesús, muchísimas gracias y espero pues estar invitado en su programa en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias a usted también. Vámonos a la pausa, amigos, y regresamos con más de Tecla Noticias. Son las 9:01. Vamos a comerciales con la Tecla 105.7. Inicio de espacio publicitario. Soy consciente de la energía eléctrica que consumo y cada centavo que ahorro. Por eso uso mi aire acondicionado en 24 grados. Además, uso un ventilador para